creo que me estoy volviendo a grabar, y ahora sí estoy grabando. Son de universidad y también egresados y de diferentes nacionalidades, por lo que he visto, entonces creo que es bien variado, entonces esa intro estaría bien. Y con respecto a lo de Termis, creo que también hay bastantes interesados, entonces sí, normal. Mejor, yo creo que mejor para que todos se enteren. Perfecto, sí, porque en Termis hacemos muchas cosas y estamos muy interesados, sobre todo en Termis América, estamos muy interesados en incrementar la representación de estudiantes y profesores de Latinoamérica. Y muchas de las iniciativas que hacemos no se conocen bien, entonces siempre que hago una presentación en países latinoamericanos me gusta que la gente sepa un poco también qué hacemos en Termis y las iniciativas de las que se pueden beneficiar. Sí, está genial. Más bien, voy a escribir. Esperamos 5 minutitos más para Perfecto. empezar.
Muy buenos días con todos. Mi nombre es Luz Pérez y les damos la bienvenida a este segundo webinar sobre biomateriales e ingeniería de tejidos, organizado por Biontis y EBMS UTEC. Biontis es un comité que se encarga de la democratización del conocimiento en las áreas de biomateriales e ingenierías de tejidos. Tenemos como objetivos brindar espacios para compartir conocimiento como son estos webinars y talleres abiertos a personas externas e internas UTEC. Hacer divulgación científica de las aplicaciones de los biomateriales e ingeniería tisular en biomedicina y tecnología y formar grupos de investigación específicos en las áreas de biomateriales e ingeniería de tejidos y con ellos fomentar el desarrollo de proyectos. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Tomás González, que es investigador postdoctoral de la American Heart Association en el laboratorio del profesor Ken Leach de UC Davis, California, en Estados Unidos, y su investigación se centra en la combinación de células madre, biomateriales y estrategias de bioimpresión 3D para la ingeniería de tejidos musculoesqueléticos. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y el webinar y el Zoom es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias Luz por la presentación y también gracias a Diana por invitarme a presentar hoy mi investigación. Vamos a ver si podemos compartir mi presentación. ¿Pueden ver todos la presentación? ¿Todo bien? Sí, sí se puede. Sí, se puede ver. Vale, pues muchas gracias a todos por venir hoy a ver mi presentación. Soy Tomás González Fernández y como Luz ha dicho, soy un investigador postdoctoral en la Universidad de California, Davis. Y bueno, primero me gustaría presentar un poco mi educación y mi carrera científica para que me puedan conocer un poco mejor. Estudié mi licenciatura en biotecnología y también un grado en biotecnología entre España en la Universidad Francisco de Vitoria y también hice investigación en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en Madrid y también en Irlanda, gracias a una beca Erasmus de la Unión Europea, en el que pude hacer también un grado irlandés en biotecnología en el Athlone Institute of Technology y en el Trinity College Dublin. Después de terminar mi licenciatura y mi grado, empecé mi doctorado en Ingeniería Mecánica y Manufacturera en el Trinity College Dublin, en Irlanda, bajo la supervisión del profesor Daniel Kelly, y también en el Royal College of Surgeons en Ireland, bajo la supervisión del profesor Fergal O'Brien. Y conseguí financiación gracias al Advanced Materials and Bioengineering Research Center, AMBER, and the European Research Council. Y para completar mi formación, decidí hacer un postdoc después de mi doctorado y vine aquí a los Estados Unidos para trabajar en la Universidad de California en Davis bajo la supervisión del profesor Ken Leach y recibí financiación de la American Heart Association Postdoctoral Fellowship y también del NIH. Y uno de los principales temas en los que se centra mi investigación es el diseño de materiales instructores de la función celular para ingeniería de tejidos. Porque la aplicación clínica de las técnicas de ingeniería de tejidos para la regeneración del tejido musculoesquelético se enfrenta a muchos retos. Y esto es porque las células en sus nichos fisiológicos están expuestas a una compleja combinación de estímulos físicos y bioquímicos. Entonces, como podemos ver en este esquema, las células en los nichos biológicos en nuestro cuerpo están expuestas a estímulos bioquímicos que pueden ser insolubles, como por ejemplo los componentes de la matriz extracelular, y también a señales que son solubles, como proteínas, factores de crecimiento y citoquinas. Pero también las células están expuestas a estímulos físicos, como señales mecánicas, eléctricas y topográficas. Y gracias a la ingeniería de biomateriales, podemos incorporar estos estímulos de diferentes formas a biomateriales para instruir la función celular durante el cultivo en el laboratorio y también la implantación luego en el paciente, para así potenciar la función terapéutica de las células implantadas. El objetivo principal de mi investigación es el desarrollo de materiales innovadores para la bioimpresión 3D, que presentan señales bioquímicas, por ejemplo, la incorporación de ingeniería genética no viral, también la incorporación de péptidos de adhesión celular y también componentes de la matriz extracelular. Y también desarrollar materiales con señales físicas, por ejemplo, mediante la modificación de las mecánicas del sustrato. Y todo ello
el objetivo es dictar e instruir la función celular para la reparación de hueso y cartílago. En mi presentación de hoy voy a presentar un paper que se centra más en la reparación de hueso, pero también durante mi doctorado estudié la reparación de cartílago dañado. Y una de las principales herramientas que uso en mi investigación es la bioimpresión 3D. Y la bioimpresión 3D es muy importante actualmente porque tiene el poder de revolucionar el campo de la ingeniería de tejidos y llevar sus avances al paciente. Y esto es porque ofrece control sobre la deposición espacial de células, biomateriales y agentes biológicos, de tal forma que podemos reproducir o recapitular los gradientes que encontramos en nuestros tejidos nativos. Pero hay una desconexión entre los avances en bioimpresión 3D y su uso en la clínica. Y esto es debido a que la mayor parte de grupos que se dedican a la bioimpresión 3D se centran en la optimización del proceso de bioimpresión para obtener, por ejemplo, menores tiempos de impresión y mayores resoluciones. Entonces, como consecuencia, los biomateriales usados para la bioimpresión 3D, o también llamados biotintas, tienen una funcionalidad biológica muy limitada. Entonces, para ilustrar un poco por qué la bioimpresión 3D puede revolucionar y mejorar el campo de la ingeniería de tejidos, me gusta mucho poner este ejemplo. Y estos son dos papers que se publicaron en el mismo año, en 2014. Entonces, en este paper se usa la ingeniería de tejidos tradicional y los dos papers lo que hacen es quieren reproducir o hacer ingeniería de tejidos del tejido de nuestras orejas. Entonces, por ejemplo, en este paper en el que usan ingeniería de tejidos tradicional, lo que hacen es, al partir de un escáner de la oreja, crear un molde. Entonces, en este molde podemos inyectar un biomaterial, un hidrogel, que podemos gelificar y a este hidrogel, en el que podemos encapsular o sembrar células, va a tener la forma de la oreja. Pero claro, si nos fijamos en nuestra oreja, por ejemplo, mi oreja aquí, si tocamos las diferentes partes de nuestra oreja, podemos notar que tenemos diferentes tipos de texturas, rigidez, propiedades mecánicas en nuestra oreja. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos un cartílago mucho más flexible, pero en comparación, aquí en el lóbulo tenemos un tejido más grasiento. Entonces, la bioimpresión nos va a ayudar exactamente a eso, a recapitular las diferentes zonas o los diferentes gradientes que tenemos en nuestros tejidos, porque la bioimpresión nos permite imprimir al mismo tiempo diferentes biomateriales que pueden tener diferentes propiedades y diferentes células o agentes. Entonces, por ejemplo, en este paper lo que hicieron fue imprimir biotintas de alginato, que las voy a presentar después, y estas biotintas imprimieron 3 tipos de materiales al mismo tiempo. 2 biotintas de alginato, una que es azul, otra que le pusieron un colorante rojo, y también un componente, un polímero termoplástico que es la policaprolactona o PCL. Entonces, al imprimir al mismo tiempo estos 3 tipos de materiales, podemos recapitular este gradiente en nuestra oreja, en la que una biotinta simula el cartílago auricular, que es este cartílago más flexible, otra biotinta simula la región grasa del lóbulo de la oreja, y al mismo tiempo la policaprolactona o PCL, que le da una estructura física y unas propiedades mecánicas más fuertes. Y bueno, para que puedan ver también el potencial de la bioimpresión 3D, este es un estudio que hice durante mi doctorado y se publicó en el 2019, en el que lo que hago es juntar la bioimpresión 3D o combinar la bioimpresión 3D con la terapia génica no viral para la reconstrucción del cartílago auricular. Entonces, lo que hicimos fue encapsular células madre al mismo tiempo que plásmidos genéticos que codificaban o para genes condrogénicos o para genes osteogénicos. Entonces, al imprimir estos 2 tipos de biotintas
con diferentes tipos de plásmidos que codifican para diferentes genes, podemos dirigir de forma espacial la diferenciación celular, para así obtener osteogénesis en la parte superior, que simula el cartílago de nuestra articulación, y en la parte inferior osteogénesis, recapitulando este cambio de gradiente que se encuentra en el cartílago de nuestra rodilla, en el que tenemos una transición de hueso a cartílago. Y me parece que esta figura, aquí a la derecha, demuestra muy bien el potencial de esta tecnología, ya que podemos encapsular células que han sido transfectadas con un plásmido que codifica para un gen de proteína fluorescente roja, y otras células que codifican que han sido transfectadas con un plásmido que codifican para una proteína fluorescente verde. Las podemos encapsular en diferentes biotintas e imprimir al mismo tiempo las dos biotintas para crear estos gradientes muy definidos en los que podemos emplazar diferentes tipos de célula de forma muy definida. Entonces, como podemos ver aquí, podemos usar esta técnica para decidir el sitio exacto donde podemos poner diferentes tipos de células de factores genéticos y también diferentes tipos de moléculas bioactivas. Pero, como he comentado antes, las biotintas que se usan tradicionalmente tienen una funcionalidad biológica muy limitada. Y esto es debido a la ventana de biofabricación, que es un concepto clave. Entonces, la ventana de biofabricación define que la fidelidad óptima en los procesos de bioimpresión 3D se obtiene con hidrogeles rígidos, que contienen unas concentraciones muy altas de polímeros y también altas densidades de enlaces. Entonces, como podemos ver en este esquema, en este gráfico, los materiales o los hidrogeles que tienen mucha rigidez y mucha densidad de polímero y de enlaces son los que nos permiten la mayor fidelidad a la hora de la bioimpresión. Pero esto tiene una limitación, porque las redes de polímeros densas limitan la migración, el crecimiento y la diferenciación celular. Entonces, estos materiales que son muy rígidos, que nos permiten una fidelidad de impresión muy alta, no son adecuados para el cultivo de células. Porque las células prefieren hidrogeles blandos. Pero estos hidrogeles blandos son muy líquidos y no tienen las propiedades reológicas necesarias para mantener su forma durante el proceso de bioimpresión. Entonces, como podemos ver aquí, los hidrogeles o las biotintas que nos permiten un mayor o más efectivo cultivo celular son las biotintas que tienen bajas redes de polímeros y que son muy líquidas y que no nos permiten imprimir con alta fidelidad. Entonces, existe este concepto de la ventana de biofabricación, que lo tenemos aquí, en el que tenemos que encontrar un balance entre las propiedades físicas y las propiedades biológicas de los hidrogeles para permitir las dos cosas, el cultivo celular y también la bioimpresión de andamios con alta fidelidad. Y uno de las biotintas más usadas, que define muy bien este concepto de la ventana de biofabricación, es el alginato, que es uno de los materiales más usados no solo como biotinta, sino también en la ingeniería de tejidos. Y el alginato es un material natural que se extrae del alga marrón, y el alginato es un polímero que está formado por estas cadenas que se pueden gelificar o crosslinkear cuando añadimos un catión bivalente, por ejemplo el calcio. Entonces, cuando añadimos el calcio, estas cadenas, gracias a las cargas positivas del calcio, van a interaccionar entre ellas con fuerzas iónicas. Y esto va a permitir que un líquido de alginato se pueda convertir en un gel con unas propiedades físicas y mecánicas específicas. Y el alginato se usa mucho en la bioimpresión 3D porque podemos usarlo en diferentes tipos de bioimpresión. Por ejemplo, es uno de los más usados para la impresión por presión o presión neumática, que es la que yo he usado en los papers que voy a mostrar hoy. Y el alginato es un material muy usado porque es como una hoja en blanco.
las células de los mamíferos no pueden interaccionar con el alginato. Entonces, el alginato lo que podemos hacer es modificar su composición física y su composición química para lograr esta interacción de las células con las cadenas de alginato. Pero el alginato, aunque se usa mucho como biotinta, el alginato en sí no tiene las características reológicas suficientes para permitir su impresión. Entonces, en los porcentajes de alginato en los que son recomendables para cultivo celular, no podemos bioimprimirlo porque son muy líquidos. Como podemos ver aquí, el alginato sin ningún tipo de modificación es muy líquido y no nos ofrece esta definición cuando lo imprimimos. Pero podemos modificar químicamente o podemos añadir otros polímeros al alginato para permitir la bioimpresión 3D. Entonces, por ejemplo, podemos mezclar el alginato con uno de sus gelificantes, con cloruro de calcio, para modificar e incrementar la viscosidad del alginato y permitir la impresión con alta fidelidad. También podemos mezclar el alginato con otros polímeros, por ejemplo la metilcelulosa, lo que nos va también a aumentar la viscosidad del alginato y permitir la impresión 3D. Pero claro, cuando estamos modificando el alginato para hacerlo imprimible, también estamos modificando sus propiedades físicas y biológicas. Entonces, no sabemos si este cambio de propiedades van a afectar también a las células que encapsulamos dentro de la biotinta. Y este es el paper que voy a presentar hoy, que ha sido un paper que se ha publicado hace poco, en 2021. Y la hipótesis central del paper es que la composición de las biotintas de alginato determina no solo su capacidad de bioimpresión, pero también la viabilidad y la función de las células que encapsulamos dentro de la biotinta. Y bueno, teníamos diferentes tipos diferentes de objetivos para este paper. El primer objetivo fue comparar la printabilidad y las características físicas de diferentes biotintas de alginato. Entonces, lo que hicimos fue comparar diferentes biotintas de alginato que son comúnmente usadas en la literatura. Teníamos alginato gelificado con cloruro de calcio, alginato gelificado con sulfato de calcio, y luego tenemos unos alginatos que no están gelificados, sino que son mezclas de alginatos con otros polímeros, que es alginato con gelatina y alginato con nanocelulosa. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos 4 diferentes tipos de biotintas de alginato que son usadas comúnmente por diferentes laboratorios, y lo que queríamos era primero ver y comparar su capacidad de bioimpresión, también si podemos imprimir andamios definidos geométricamente, y también cuáles son las propiedades físicas de estos andamios imprimidos con el alginato. El segundo objetivo fue evaluar la influencia de las biotintas en la viabilidad y diferenciación osteogénica de células madre mesenquimales. Lo que hicimos fue encapsular encapsular células madre mesenquimales de origen humano en las diferentes biotintas de alginato e imprimir diferentes andamios para analizar la viabilidad celular, también la interacción entre la célula y el sustrato y la diferenciación osteogénica de las células madre, para ver su potencial a la hora de poderse usar en ingeniería de tejidos para reparación de hueso. Y al final lo que hicimos fue seleccionar la mejor biotinta para imprimir un hueso escafoides anatómicamente preciso. Entonces, para ello, lo que hicimos es, nos dieron unas radiografías del hueso escafoide de un paciente sano que fuimos capaces de crear un modelo en 3D e imprimir con una biotinta de alginato que seleccionamos este hueso escafoides que está en nuestra mano, que sea anatómicamente preciso al del paciente. Y bueno, el primer objetivo fue comparar las propiedades reológicas de las 4 diferentes tipos de biotintas de alginato.
Entonces, como podemos ver aquí, tenemos alginato sin ningún tipo de modificación y luego nuestras 4 biotintas de alginato, alginato con cloruro de calcio, alginato con sulfato de calcio, alginato con gelatina y alginato con nanocelulosa. Y también tenemos un control positivo, que es un material que se llama Pluronic, que es el gold standard o es como el control positivo de bioimpresión porque se imprime muy bien. Tiene alta viscosidad. Entonces, lo que podemos ver es que Pluronic tiene una viscosidad muy elevada y el alginato sin modificación tiene una viscosidad muy baja. Pero todas las 4 biotintas de alginato tienen una viscosidad muy similar. Luego, no podemos predecir si las biotintas se van a imprimir de forma diferente, porque todas tienen una viscosidad muy similar. También para predecir la viscosidad o predecir la capacidad de impresión 3D de un biomaterial, tenemos que analizar sus propiedades tixotrópicas. Y para ello analizamos la tixotropía de los diferentes tipos de biotintas. La tixotropía es una propiedad de un material o de un hidrogel de recuperar su forma una vez que lo deformamos. Entonces, como podemos ver aquí, el alginato sin modificación tiene unas propiedades rheológicas muy bajas, lo que no nos va a permitir su impresión 3D. Sin embargo, los diferentes tipos de biotintas tienen unas capacidades rheológicas mucho más elevadas, pero son muy similares. Entonces, de nuevo, solo con test rheológicos o análisis rheológicos no podemos determinar las propiedades o cómo de bien se van a imprimir las diferentes biotintas. Para ello necesitamos hacer impresión 3D con las diferentes biotintas. Y bueno, lo que hicimos fue usar estas biotintas de alginato para la impresión 3D e hicimos diferentes test o análisis de printabilidad. Hicimos 2 diferentes tipos de análisis que son el Filament Fusion Test y el Filament Collapse Test. En el Filament Fusion Test lo que hacemos es ponemos la biotinta de alginato en la bioimpresora 3D y lo que hacemos es que va a salir de la bioimpresora 3D un filamento. Entonces, este filamento nos va a decir cómo de bien se imprimen las diferentes biotintas. Lo primero que hicimos fue comprobar a qué presión estas biotintas se van a imprimir mejor. Y tuvimos 10 psi, 20 psi y 30 psi. Y lo que vimos es que el alginato combinado con cloruro de calcio se imprime mucho mejor a unas presiones más altas. Sin embargo, el alginato con sulfato de calcio y con gelatina o con nanocelulosa se imprime a unas presiones mucho más bajas. Y gracias al Filament Fusion Test podemos calcular también el spreading ratio, que no he encontrado la traducción del spreading ratio en español, pero me parece bastante similar, que es el ratio de expansión. Entonces, el ratio de expansión lo hacemos mediante calcular el diámetro del filamento. Entonces, bueno, para ilustrarlo mejor, aquí tenemos un esquema pequeñito de la impresión 3D. Entonces, lo que hacemos es la impresora 3D va a eyectar un filamento de biotinta que podemos ver aquí. Y para calcular este ratio de expansión, que es un ratio de cómo de bien se imprimen las 4 biotintas, lo que hacemos es dividir el diámetro del filamento con el diámetro interior de la aguja que usamos para imprimir. Entonces, cuanto más alto sea el ratio de expansión, mayor es el diámetro del filamento. Luego, menor es la fidelidad y la capacidad de bioimpresión. Entonces, los ratios de expansión altos son malos para la impresión 3D, así resumiendo. Y bueno, lo que vimos es que las biotintas en las que combinamos el alginato con otro polímero, con gelatina o con nanocelulosa, tienen un ratio de expansión mucho más bajo. Muy similares aquí a nuestro control positivo, que es el Pluronic. Luego, estas biotintas en las que mezclamos el alginato con otros polímeros nos ofrecen una mayor fidelidad a la hora de imprimir. Y esto se puede ver claramente aquí en la fotografía, en el que la biotinta de alginato con nanocelulosa tiene una fidelidad muy elevada. También hicimos otro tipo de test, que es el Filament Collapse Test.
Entonces, en el Filament Collapse Test, lo que hacemos es con la aguja y la bioimpresora 3D, eyectamos un filamento. Entonces, este filamento va a seguir una trayectoria recta y lo que vamos a calcular es cómo la biotinta se deforma una vez impresa, que es lo que calculamos aquí es el área de colapso. Entonces, este área en el que una vez que imprimimos un filamento, cómo el filamento se deforma y cae, como podemos ver aquí en esta imagen. Entonces, de nuevo, los que nos ofrecieron menor área de colapso, es decir, mayor fidelidad, son las biotintas de alginato en las que combinamos alginato con otro polímero, con gelatina o con nanocelulosa. Así que, como he mostrado antes, aunque las 4 biotintas de alginato tenían unas propiedades rheológicas muy similares, las biotintas de alginato que se produjeron gracias a la combinación de alginato con otro polímero son mejores para la bioimpresión 3D porque nos ofrecen mayor fidelidad. Pero también lo que queríamos ver es que cuando imprimimos andamios o imprimimos hidrogeles de una forma geométrica definida, cómo afectan los diferentes tipos de biotintas a las propiedades mecánicas y físicas de estos geles impresos. Entonces, lo que calculamos fue primero la rigidez con el Storage Modulus, y lo que vimos es que las biotintas que nos ofrecieron geles más rígidos fueron la biotinta de alginato con sulfato de calcio y la biotinta de alginato con nanocelulosa. Y también calculamos, sí, exacto, la biotinta de sulfato de calcio y la de alginato con nanocelulosa son las más rígidas. Y también calculamos el mesh size, que es una medida de cómo de poroso es un andamio o un material. Entonces, lo que vimos fue que estas biotintas, que eran las más rígidas, también eran las que menor porosidad tenían. Y las biotintas más blandas, la de alginato con cloruro de calcio y el alginato con gelatina, nos ofrecían una porosidad más elevada. Luego, el alginato con cloruro de calcio y el alginato con gelatina nos ofrecen unos hidrogeles más blandos y más porosos. Y estas propiedades mecánicas van a tener un impacto bastante elevado en la viabilidad y la función de células encapsuladas en estos andamios. Entonces, lo primero que hicimos fue encapsular células madre mesenquimales en las diferentes biotintas e imprimir de nuevo estos discos definidos geométricamente, y analizamos diferentes marcadores de viabilidad celular. Entonces, el primer marcador que usamos fue la cantidad de ADN como una medida de la cantidad de células. Y podemos ver que en el día 1, después de la bioimpresión, la cantidad de ADN es muy similar entre los andamios que están imprimidos con las diferentes biotintas. Pero después de 7 días en cultivo podemos empezar a ver diferencias. Podemos ver, como en el caso de alginato con cloruro de calcio, los niveles de ADN son mucho mayores. Luego, esta biotinta es especialmente buena para promover la viabilidad y la proliferación celular. Sin embargo, la biotinta de alginato con gelatina, nos ofrece unos niveles de ADN después de 7 días muy bajos, lo que nos quiere decir que las células encapsuladas en esta biotinta están muriendo o están migrando de la biotinta fuera de ella. También analizamos marcadores de apoptosis celular. Entonces analizamos la actividad de la caspasa 3,7. Y lo que vimos es que tenemos una mayor apoptosis o actividad de esta proteína en las biotintas de alginato con sulfato de calcio y alginato con nanocelulosa, que eran las biotintas más rígidas y con menos porosidad. Y también queríamos ver cómo las células van a interactuar con el alginato y con las cadenas de alginato de los andamios. Y lo que hicimos fue modificar el alginato con un péptido, con el péptido RTD, que va a promover la
la relación o la interacción de las células con las cadenas de alginato. Entonces, lo que podemos ver es que las biotintas de alginato con cloruro de calcio fueron las únicas que permitieron la adhesión celular y también promovieron una forma de las células madre más elongadas y más extendidas en el polímero. Sin embargo, el resto de biotintas nos ofrecieron una morfología celular mucho más redondeada, en la que las células no están interactuando con las cadenas de alginato. Luego, la biotinta de alginato con cloruro de calcio nos ofreció mayores niveles de viabilidad celular y también la posibilidad de la interacción de célula con el sustrato. Y la interacción de la célula con el sustrato es muy importante para definir la diferenciación osteogénica de las células madre. Entonces, lo que hicimos a continuación fue diferenciar las células encapsuladas en andamios impresos con las diferentes biotintas con un medio osteogénico. Y después de, producimos estos andamios imprimidos en 3D con las células encapsuladas en los andamios y los diferenciamos en medio osteogénico durante 14 días. Este es una tinción de Echany que lo que nos dice es si hay células o no hay células y también nos da un poco información sobre la morfología de las células. Y podemos observar que después de 14 días de cultivo osteogénico, en la biotinta de alginato con cloruro de calcio, las células las vemos más extendidas e interactuando con la matriz de alginato. También, después de 14 días, en la biotinta de alginato con sulfato de calcio podemos también ver células extendidas que nos están diciendo que hay un poco de interacción. Pero, sin embargo, en las biotintas de alginato con gelatina y alginato con nanocelulosa podemos ver que hay células, pero estas células son muy redondas, no están extendidas y no están reaccionando con el material. También lo que hicimos fue tinciones y análisis para ver la calcificación del andamio, y la calcificación nos sirve como un marcador de la diferenciación osteogénica de las células madre. Luego, a más calcio y mayor tinción, a más diferenciación osteogénica de las células madre que hemos encapsulado en las biotintas. Y lo que podemos ver es que la mayor cantidad de calcio estaba depositada en las biotintas de alginato con cloruro de calcio. También tenemos niveles de calcificación en el alginato con sulfato de calcio, pero tenemos muy baja calcificación en estas dos biotintas. Y también hicimos una tinción específica para una proteína muy específica de la diferenciación osteogénica de las células madre, que es la osteocalcina. Entonces, lo que podemos ver es una tinción muy fuerte para osteocalcina en esta biotinta y también en la biotinta de alginato con sulfato de calcio, pero no podemos ver esta proteína en los geles o en las biotintas en las que mezclamos alginato con otro polímero. Luego, esto nos está diciendo que la biotinta de alginato con cloruro de calcio es la mejor, no solo para establecer viabilidad celular, establecer también esta interacción o comunicación de las células con su sustrato, pero también para la diferenciación osteogénica de las células madre. Entonces, lo que hicimos fue llevar esta biotinta al siguiente paso, que fue la bioimpresión del hueso escafoides. El hueso escafoides o la ruptura del hueso escafoides es un problema clínico muy grave. Entonces, cuando nosotros nos caemos, ¿vale? Y nos estamos de bruces contra el suelo, lo que hacemos es, nuestro instinto es parar el golpe con nuestras manos. Y siempre que caemos, casi siempre caemos primero con las manos por delante. Entonces, esto lo que hace es no dañarnos la cara, pero claro, cuando caemos con nuestras manos por delante, lo que vamos a hacer es poner toda la presión y la fuerza mecánica en esta parte de nuestra mano, donde exactamente está el hueso escafoides. Entonces, esta ruptura del hueso escafoides es una de las más comunes, como podemos ver aquí, donde la localización del hueso escafoides, y lo que nos produce hinchazón, dolor. Y estas roturas del hueso escafoides son muy difíciles de curar y de regenerar.
cuando no se curan por sí solas, las roturas del hueso escafoides necesitamos un implante de nuestro propio hueso, de otra parte de la cadera o de otro hueso de nuestro cuerpo, como implante para regenerar este hueso. Y esta técnica en la que extraemos un trozo de hueso de nuestro cuerpo para ponerlo en el escafoides tiene muchas limitaciones. Entonces lo que quisimos fue imprimir en 3D el hueso escafoides con las biotintas de alginato. Y lo que hicimos fue, gracias a una colaboración con el hospital de UC Davis en Sacramento, en California, obtener radiografías X del hueso escafoides de un paciente sano, que pudimos crear gracias a ello un módulo en 3D, segmentarlo e imprimirlo con alginato, como podemos ver aquí, a una escala real, con una definición muy precisa. Luego lo que hicimos fue reducir a la mitad este hueso escafoide para facilitar su cultivo e imprimirlo con células madre dentro del hueso escafoides en la biotinta de alginato con cloruro de calcio. Y lo cultivamos por 14 días en medio de diferenciación osteogénica para obtener este hueso en el laboratorio. Entonces, después de 14 días, podemos ver a simple vista, de forma macroscópica, que nuestro hueso escafoide, después de 14 días en cultivo osteogénico, está bastante calcificado. Y también que las células que estaban vivas, que imprimimos dentro del hueso, están expresando osteocalcina, luego se están diferenciando en el lineaje osteogénico. También hicimos una tinción de calcio para ver en qué partes del hueso estaba situado este calcio, y lo que podemos ver, y esta es una de las limitaciones de este estudio, es que el hueso no está calcificado totalmente, sino que la calcificación está solamente en la parte exterior del hueso bioimpreso. Entonces, bueno, este estudio tiene muchas limitaciones para el uso clínico y, por ejemplo, estos huesos de alginato tienen unas propiedades mecánicas muy débiles en comparación con nuestro hueso. Podemos tener diferentes técnicas para solucionar esto, por ejemplo, la impresión al mismo tiempo de alginato con otro polímero más rígido. También tenemos que modificar la biotinta para mejorar el control de la supervivencia celular y la diferenciación una vez que implantamos el hueso en el paciente. Y finalmente, uno de los problemas para la reparación de este hueso escafoides es la dificultad de vascularización. Entonces tenemos que encontrar formas de acelerar el proceso de vascularización e inervación de los implantes imprimidos en 3D para mejorar su funcionalidad. Y bueno, llegados al final, quiero agradecer mucho toda la ayuda que recibí de un estudiante de grado, que es Alejandro Tenorio, que participó en este estudio en la Universidad de California, Davis, gracias al programa de California Alliance for Minority Participation. Hizo un trabajo estupendo y es el segundo autor de este paper. Y bueno, darle las gracias a todos los miembros del laboratorio del profesor Ken Leach, especialmente a Ken Leach, también a mis fuentes de financiación, y si me quieren hacer cualquier pregunta me pueden contactar por email y también en Twitter estoy disponible. También me gustaría responder a cualquier pregunta que tengan hoy aquí. Y voy a hacer una corta presentación en 3 minutos de Termis América. Termis América es la Asociación Internacional de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa, y tiene un capítulo americano. Y yo soy parte del consejo del Student and Young Investigator Section, que es la sección de estudiantes jóvenes investigadores. Y he sido miembro del consejo y responsable electo de la comunicación de Termis América desde el 2018, y básicamente lo que hago es dirigir la cuenta de Twitter y también participar en las newsletters y en otros eventos que organiza Termis América. Una de las principales actividades de Termis América, del Consejo de Estudiantes Jóvenes, es organizar actividades en la conferencia anual, que la última fue en el 2019 por el coronavirus. Este año y el año pasado no se pudo celebrar. Y organizamos actividades deportivas, almuerzo con mentores, para conocer a diferentes profesores que estén buscando estudiantes de doctorado o postdocs.
y también actividades sociales para que los miembros jóvenes de Termis América se puedan relacionar y hacer networking, y también diferentes sesiones de pósteres. Y una cosa que es muy importante que hace Termis América es dar premios. Entonces tenemos diferentes premios en la conferencia anual y otros tipos de premios también para estudiantes. Y un premio muy importante que empezamos en 2019 es el premio para el desarrollo profesional de los miembros de Termis en países de América Central y del Sur, en Latinoamérica, que lo que quiere es permitir la asistencia a la conferencia anual de estudiantes latinoamericanos, dándoles primero $500, y este año hemos conseguido incrementar el premio a $1000 para que puedan viajar a la conferencia y presentar en la conferencia. Y está basado en el resumen enviado a la conferencia y el currículum del candidato. También hacemos diferentes actividades en Twitter, por ejemplo, Comunicaciencia, para incrementar la representación de los hispanohablantes en el campo de los materiales y de la ingeniería de tejidos. Y bueno, pues me gustaría responder a todas las preguntas que tengan. Muchas gracias por escucharme estos 45 minutos. Gracias a usted, doctor, por la presentación. Estaba muy interesante y creo que a todos nos ha inspirado para seguir investigando en esta rama de la ingeniería de tejidos y biomateriales. Entonces, entre las participantes, si es que tienen alguna pregunta, pueden prender su micrófono y preguntar normal o escribirlo por el chat y Luz y yo podemos leer las preguntas. A ver, esperamos unos minutos mientras quizás saben qué preguntar. Y por el momento yo en realidad tenía una pregunta. En el caso, mencionó que, bueno, en realidad todas las investigaciones han tenido gran parte de test reológicos. Sí. Quiero saber con qué máquinas hicieron esos tests, porque, bueno, aquí en Perú quizás no hay muchos laboratorios que cuenten con esas máquinas, entonces se nos complica un poco esa parte, pero más o menos para tener en cuenta. También uno de los principales mensajes de esta presentación es que, aunque la medición de las propiedades reológicas es importante, no nos va a determinar cómo de bien se imprimen las biotintas. Solo nos va a decir cómo de viscosas son esas biotintas, no sé si van a imprimir bien. Entonces, para hacer estos test reológicos, lo que usamos es un reómetro, que es una máquina. La verdad que es bastante cara, están en torno a los $70.000 estadounidenses, y lo que nos permite es no solo medir cómo de viscosa es una biotinta, sino también nos permite medir la rigidez o cómo de blando o rígido son diferentes hidrogeles. Entonces, lo que consiste estos test es, tenemos la máquina y tenemos nuestro material aquí abajo. Entonces, la máquina tiene un plate y un sensor que va bajando y va como sintiendo el material que está aquí abajo y cómo interactúa en el nivel mecánico este material con el reómetro. Entonces esto nos va a dar diferentes tipos de mediciones, como hemos dado la viscosidad o las propiedades tixotrópicas, y también el storage modulus y otros tipos de módulo mecánico. Okay. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta. Pero Veraún dice, ¿han pensado en alguna estrategia para aumentar la calcificación en el interior del hueso impreso? Sí, creo que sube esa pregunta porque es una de las limitaciones de este estudio. Entonces, lo que estuvimos, pero se tuvo que parar por el coronavirus, porque estuvimos sin poder trabajar como 7 u 8 meses el año pasado. Entonces, lo que queríamos era crear canales dentro del hueso. Entonces, queríamos, para facilitar también el intercambio de gases y de nutrientes, a las células que están en el interior del hueso bioimpreso. Y lo que hicimos fue hacer una modificación de este modelo en 3D para incorporar un canal interior. Entonces, este canal interior dentro del hueso lo que nos va a hacer es que todas las células tengan exposición a la misma, las células fuera, o en la periferia del hueso y dentro del hueso, tengan la misma exposición a los niveles de oxígeno y de nutrientes de nuestro medio celular.
Y también este canal interno que podemos realizar por impresión 3D, también una vez implantado en el paciente, lo que haría sería facilitar la invasión de vasos sanguíneos dentro del hueso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, esperamos si no unos minutos mientras van pensando. Si cualquier pregunta que tengan puedo responder. Ay, Jair ha levantado la mano. Sí, puedes prender tu micrófono, Jair. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, primero que todo, pues Tomás, muchísimas gracias. Una intervención muy interesante, la verdad. Ah, de mi parte, pues tengo una pregunta y es precisamente porque también estoy relacionado con el campo de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa, solo que en este momento es un enfoque más hacia la ingeniería de piel, ¿sí? Pero entonces me causa una duda. Tú hablabas de la fabricación de andamios utilizando alginato y activándolos con cloruro de calcio y con sulfato de calcio y también haciendo mezclas con gelatina. ¿Qué posibilidad existiría de también hacer esta mezcla con polímeros, no sé, de tipo sintético, como por ejemplo el polivinilalcohol o el polietilenglicol, teniendo en cuenta que el enlace principalmente es de tipo iónico? ¿Se podría llegar a obtener estructuras, por ejemplo, interpenetradas o de naturaleza híbrida? Sí, exacto. Y esa es uno de los campos que estamos investigando ahora mismo. Entonces, lo que estamos haciendo es combinar alginato con otro polímero que se llama, bueno, que es gelatina metacrilada. Entonces, de esta forma creamos una interpenetrating network, que en español no tengo ni idea cómo se dice. Creo que lo has dicho tú muy bien, estructuras interpenetradas. Entonces, lo que hacemos es primero, gelificar la gelatina mediante luz UV o ultravioleta, y después de esa gelificación de la gelatina lo que hacemos es bañar el andamio en cloruro de calcio para facilitar el cross-linking o la gelificación del alginato. Como tú muy bien has dicho, hay diferentes grupos que también están investigando la combinación de alginato con otros tipos de polímeros sintéticos, por ejemplo el PEG, el PEGDA, PLLA y otros tipos de polímero. Entonces, el alginato lo que nos ofrece, y mezclarlo con diferentes polímeros, es jugar con las propiedades mecánicas y con la densidad de gelificación del alginato para obtener diferentes tipos de propiedades. También, como he dicho, las células de mamíferos no pueden interactuar con el alginato por sí solas. Necesitamos modificar el alginato de alguna forma. Y en vez de modificar el alginato, lo que podemos hacer es modificar otros polímeros que a lo mejor son más fáciles de modificar, o podemos hacer modificaciones más específicas y mezclar estos polímeros modificados con el alginato, dándoles el alginato propiedades mecánicas y el otro polímero dándole propiedades biológicas al alginato. Y eso es un campo de investigación que a mí me apasiona, porque me parece que podemos hacer unas combinaciones muy inteligentes para diseñar materiales con diferentes tipos de estímulos físicos y biológicos para instruir la función celular de formas muy específicas. Y no sé, ¿en qué campo específicamente, qué tipo de reparación del tejido del pie hacen? No, muchas gracias, Tomás. Pues en este momento estamos trabajando con enfermedades crónicas, específicamente las úlceras de pie diabético. Entonces, estamos enfocados no tanto en la enfermedad, porque para ese caso tendríamos que trabajar con las células beta y pues la producción de insulina, sino es más en la curación de esas heridas que no cierran, el tejido que está constantemente afectado y que pues llega a generar necrosis, a sepsis, en el peor de los casos la amputación. Sí, actualmente estamos haciendo un proyecto para el tratamiento de úlceras diabéticas. Oh, Y yo espero que el paper se publique a finales de este año o a principios del año que viene. Y lo que hacemos es usar un polímero que es una mezcla de polímeros. Es un interpenetrating network de fibrina con ácido hialurónico. Y la verdad es que se imprime bastante bien y
a las células endoteliales y a las células nerviosas les gusta mucho. Wow, qué interesante. Pues de hecho, mi proyecto de maestría es una red polimérica interpenetrada hecha a base de fibrina, pero es con polietilenglicol. Sí, con PEG, claro. Entonces es más o menos similar. Por eso pues tengo la idea de esos IPNs, Sí. por eso que me causó mucho asombro. Pero entonces, Tomás, una última pregunta. Sí. Ya hablando de otra área, porque veo que tú la enfocaste principalmente en hueso y el sistema musculoesquelético, ¿esto también se podría llevar este tipo de compuestos, este tipo de materiales a campos como por lo menos la ingeniería neuronal de tejidos o también la cardíaca? ¿O el alginato está limitado exclusivamente para aplicaciones de tipo osteogénica? No, por supuesto que no. O sea, hay mucha investigación para la impresión de parches para la regeneración cardíaca. Y de eso hay mucho. También hay mucho, no tanto porque es que el alginato es bueno para las células madre mesenquimales y para hacer procesos de osteogénesis y también procesos de condrogénesis. Pero para procesos neuronales el alginato yo no lo recomendaría como material porque no tiene las capacidades que las células nerviosas necesitan. Pero hay grupos que están explorando el alginato para este tipo de aplicaciones. El alginato lo que tiene bueno, tiene cosas malas, que es que las células no pueden, no pueden interactuar con el alginato, necesitamos modificación. Pero lo que tiene de bueno es que el alginato es muy fácil de imprimir y tiene unas propiedades muy fáciles de gelificar y tiene unas propiedades físicas y mecánicas excelentes. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es que con diferentes tipos de modificaciones o redes interpenetrantes intentar modificar esas propiedades biológicas del alginato para que sean más cell-friendly, o sea, que sean más compatibles con los procesos celulares. Pero yo para procesos de inervación y regeneración del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, preferiría otros materiales como el ácido hialurónico, el colágeno, la gelatina o la fibrina también. Súper, muchísimas gracias, Tomás. A la espera entonces de ese trabajo que la verdad... A ver, vamos a cruzar los dedos porque está todo yendo muy bien en el laboratorio. Así que bueno, vamos a ver si ese paper sale dentro de poco. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una de Marian Becerra. Ella dice, ¿hay propuestas de métodos que no limiten a las biotintas? Sí. Entonces, sí, puede definir en qué tipo de limitación. O sea, estamos hablando de limitación, específicamente limitación de qué tipo, si nos puede aclarar. En bioimpresión. Entonces, lo que sí, a ver, tenemos la limitación principal de la ventana de biofabricación para las biotintas, claro, que es que las biotintas que se imprimen mejor no son las mejores para cultivo celular. Entonces yo creo que esa es la principal limitación para el desarrollo de biotintas que tenemos actualmente. Entonces hay diferentes formas de superar esta limitación, que es mediante, como he hablado ahora mismo con Jair, si no me acuerdo mal el nombre del estudiante, que es hacer redes de materiales interpenetrantes o interpenetrating networks. Y también lo que podemos hacer es juntar las biotintas con materiales sacrificiales o sacrificial fibers. Entonces lo que hacemos es, tenemos biomateriales que se imprimen muy bien y juntamos esos materiales o mezclamos esos materiales con otros materiales que una vez puestos en cultivo se van a disolver, como por ejemplo la metilcelulosa, el Pleuronix o la gelatina.
Entonces, podemos jugar con estos materiales, con las mezclas de biotintas con materiales sacrificiales o sacrificial materials para dar a estas biotintas mayor porosidad, por ejemplo, o darles durante el proceso de impresión mayor viscosidad, y una vez que está impreso y lo ponemos en el medio celular de crecimiento, en un medio acuoso, estos materiales sacrificiales lo que van a hacer es difundirse y nos va a quedar el scaffold o el andamio como hemos impreso de una forma en la que los andamios son más porosos y van a permitir más la interacción de las células con el sustrato. Entonces, esas serían dos opciones que podemos ver para mejorar esa limitación de las biotintas. Ok, gracias. Aquí hay una última pregunta. Dice Caroline, ¿conoce o han trabajado la aplicación de este campo en veterinaria? Pues yo no he trabajado específicamente en veterinaria. Sí que usamos muchos modelos animales, por supuesto. Por ejemplo, donde hice mi doctorado, en el Trinity College en Dublín, en Irlanda, teníamos acceso a la escuela de veterinaria y hacíamos mucho modelo para la reconstrucción de cartílago en conejo y también la reconstrucción de cartílago en mini pig, que son como unos cerdos muy pequeñitos, y también hicimos algunos estudios en caballo. Aquí en UC Davis, UC Davis tiene la mejor escuela de veterinaria de Estados Unidos. Tienen un programa de veterinaria muy, muy potente y tenemos muchísimas colaboraciones con la escuela de veterinaria. Pero sobre todo usamos estas colaboraciones no para desarrollar terapias para animales de compañía, por ejemplo, sino para probar o hacer estudios preclínicos de cómo de buenos son nuestros materiales para reparar en animales, como un marcador de cómo de buenos estos materiales van a ser en humanos. Pero sí que conozco algunos grupos que están haciendo impresión 3D, por ejemplo, para caballos de carreras y también caballos que tienen... Vi un caso de un caballo que tenía un tumor en la mandíbula y no podía comer bien, y lo que hacen es diseccionar ese tumor, o sea, extraerlo, y lo que hacen es sustituir esta parte de la mandíbula dañada por el tumor por un andamio impreso en 3D. Y la verdad es que funcionó bastante bien y el caballo volvió a comer y se curó bastante rápido. Pero sí, hay pocas cosas destinadas únicamente a animales. Normalmente usamos los animales como un estudio preclínico antes de implantarlo en humanos. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Estamos muy agradecidos por su motivante presentación para todos nosotros. Muchas gracias a todos. Y si tienen más preguntas, me pueden contactar por email o por Twitter. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias a usted, gracias a todo el público asistente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, que tengan todos un buen día. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Hasta luego.